Pues como les decía, hablamos desde Reino Unido con el escritor Ken Follett. Muy buenas noches desde España. Good evening. Buenas noches. Bueno, en su última novela, de la que hemos tenido usted y yo ocasión de hablar en televisión, Never, Nunca, habla usted de una situación de escalada bélica mundial. ¿Cómo está siguiendo las noticias de la guerra en Ucrania? ¿Pensaba que era posible algo parecido cuando se sentó a escribir ese último libro? This is exactly the kind of conflict Este es precisamente el tipo de conflicto que pensé, que imaginé en mi libro. Ojalá que mi libro no hubiera sido tan exacto, que no hubiera una guerra en el mundo como ahora. La clave de lo que está ocurriendo es la escalada. Y de eso trata mi libro. Mi libro trata de una escalada gradual de una crisis, cosas que van cada vez peor. Y eso es lo que tenemos que temer en Ucrania hoy. Tenemos que temer no lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar después. Le voy a preguntar enseguida, en un minuto o dos, sobre ese guión de escalada que se puede observar en su libro, en Never, en Nunca. Pero antes, el foco de la guerra, en su libro, usted lo sitúa más en China y sobre todo en su relación con Corea del Norte, más que en Rusia. ¿Le ha sorprendido en este caso, en este sentido, la actuación de la Rusia de Putin? No, yo cuando estaba planificando el libro tenía que decidir dónde iba a empezar el conflicto. ¿Iba a empezar con Rusia o iba a empezar con China? Dos países muy poderosos que se oponen a nosotros en Occidente, están opuestos a nosotros de manera ideológica y económica. Habría sido una historia bastante similar si hubiera empezado con Rusia en lugar de con China. La clave, por supuesto, ahora es que los chinos están viendo esto con mucha atención, porque lo que están haciendo los rusos en Ucrania es exactamente lo que los chinos quieren hacer en Taiwán. Por lo tanto, están viéndolo y están pensando, ¿esto nos pasaría a nosotros? ¿Taiwán sería tan difícil de conquistar como lo está siendo Ucrania? ¿Nos sorprendería la respuesta de Occidente? Creo que los chinos están tomando nota. ¿Cree que China, en su libro lo cuenta, tiene en mente esto de Taiwán como un escenario relativamente próximo? Creo que no hay ninguna duda de que China está planeando invadir Taiwán en algún momento del futuro. Posiblemente todavía no hayan decidido cuándo. Y posiblemente lo malo que le está pasando a Rusia en Ucrania hará que los chinos pospongan la invasión de Taiwán. Pero lo han dicho de forma muy clara, que eso es lo que van a hacer un día u otro. Así que sí, eso está en la agenda, claramente. China aparece en esta ocasión, en esta guerra, más como mediadora que como causante de la crisis. ¿Qué papel puede jugar China en el conflicto de Ucrania? Bueno, podría ser muy útil o lo contrario. Y claramente no han decidido por qué lado quieren ir. Pueden ser muy útiles a la hora de mediar en un acuerdo de paz, pero si deciden que va en su interés ayudar a Rusia, en ese caso estamos en problemas. Porque en ese caso Occidente tendrá un conflicto con Rusia y con China. Y eso será una guerra mucho más difícil que la que tenemos ahora mismo. En su última novela, la escalada, como decía, va creciendo de forma gradual y de forma preocupante. ¿Hay riesgo, usted cómo lo ve, que ha ideado y ha pensado sobre esta situación, hay riesgo de que esto salga de Ucrania y asistamos a la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Sin duda, ese riesgo está ahí y es un riesgo terrible del que tenemos que pensar. En lugar de pensar aquello que vamos a hacer, sanciones a Rusia, ayudar a los ucranianos con más armas, tenemos que pensar qué va a hacer entonces Putin, cómo va a responder a lo siguiente que hagamos nosotros. A mí me parece que Putin está en problemas.
no puede conquistar Ucrania. Dijeron que iban a conquistar Ucrania y no pueden. No pueden tomar el control de las ciudades. Es muy difícil. Los ucranianos están respondiendo con mucha fuerza. Y creo que Putin tiene problemas también en casa. Los rusos saben que está pasando algo, que algo va mal. Ven las estanterías vacías en los supermercados. Están sacando el dinero de los bancos, los que tengan todavía dinero en los bancos. Para los rusos está claro que las cosas van mal. Por lo tanto, Putin está en problemas. Y cuando un hombre así está en problemas, es capaz de hacer algo desesperado. La primera posibilidad es que utilice armas químicas y biológicas. Pensemos en eso. El problema con las armas biológicas es que van donde sopla el viento. Si los rusos utilizan armas biológicas en Ucrania, esas armas podrían llegar, extenderse a Polonia, Hungría, Moldavia y volver incluso a Rusia. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué pasa con esas enfermedades de las armas biológicas de Rusia? ¿Qué pasa si llegan a Europa? ¿Qué hacemos entonces? Riesgo de guerra bacteriológica, pero usted escribe también durante todo el libro del temor de un increciendo a la guerra nuclear. ¿Usted cree que podríamos estar en un escenario preventivamente de ese nivel, de una guerra nuclear? Sí, sin duda podría ser así. Mire, mi libro, el conflicto en mi historia, en Nunca, empieza como un problema muy pequeñito y lentamente va creciendo. Cada vez que alguien hace algo, la otra parte reacciona y hace algo peor. Esa es la escalada. En mi libro pasa muy despacio, pero en esta crisis actual parece que está pasando con mucha rapidez. Y por supuesto, al final de este proceso, si no paramos esa escalada, el final del proceso será una guerra nuclear y entonces estaríamos todos acabados. En este sentido, se habla mucho del envío de armas a Ucrania. Hoy mismo Zelensky ha vuelto a pedir más armas para resistir. ¿El envío de armas a Ucrania es una buena decisión? ¿Es una obligación moral de Europa o es un riesgo? It's both. Ambas cosas. Creo que como europeos tenemos una obligación moral y es un riesgo terrible también, porque estamos entrando, aunque no estemos enviando tropas de la OTAN a Ucrania, seguimos participando en la guerra enviando armas. Creo que tendríamos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo es muy peligroso. La seguridad en Europa, la creación de un ejército europeo al margen del escudo de Estados Unidos, ¿es también una obligación para, por lo menos, debatir? Sí, me temo que lo es. Y mire, yo estaba en contra de la guerra en Vietnam todos estos años. En fin, mis instintos piden que haya una desescalada, pero queda claro, con lo que está pasando durante estas últimas 4 semanas, que necesitamos una defensa más fuerte en Europa. Todas las naciones europeas, Europa junta, tenemos que hacer esto juntos. Y sí, nos hace falta un ejército más fuerte en Europa y es muy triste. Ojalá pudiéramos gastar este dinero en educar a nuestros hijos, pero la situación ha empeorado tanto que tenemos que mejorar nuestras defensas. En ese contexto, usted se ha distinguido siempre por oponerse a la política de Boris Johnson con respecto al Brexit. También en la cuestión de un ejército europeo. Ayer teníamos aquí un experto, esta semana, el lunes pasado, que decía que no es necesario aumentar mucho el gasto de defensa, simplemente coordinarse los gastos de defensa de los grandes países de Europa sería suficiente para tener un ejército que amparase a Europa y que no estuviese siempre dependiendo de que Estados Unidos viniese a sacarnos las castañas del fuego, como se dice en España. Sí, creo que eso es algo bastante inteligente. Cuando esa persona dijo eso, creo que es algo bastante inteligente. Claramente nos hacen falta ambas cosas, más armamento, pero sobre todo lo que necesitamos es una mejor coordinación entre los países europeos, coordinación militar. Eso es muy importante que tengamos eso.
Estoy seguro que eso es de lo que están hablando ahora en Bruselas. Biden acaba de llegar a Bruselas. Seguro que están hablando de eso. En su novela, Never, Nunca, parte de la trama pasa en el Sahel, en África, en uno de esos momentos de la trama donde, como usted dice, se van uniendo distintos episodios que van subiendo en escalada hasta situarnos en un clímax próximo a una guerra, a un cataclismo de una guerra mundial. El yihadismo es ahora también, del que no se habla tanto por esta cuestión bélica, ¿es también el yihadismo un problema que puede aumentar la situación de tensión internacional en medio de esta guerra? Mire, cuando empecé a escribir Nunca, entrevisté a varias personas que estaban en lo más alto del mundo político internacional. Y les dije, ¿cuáles son las cosas que podrían desencadenar una tercera guerra mundial? La respuesta era que había muchas cosas. El norte de África era una de esas cosas. Ucrania era otra obvia. Kashmir, Taiwán. Hay muchos sitios donde podría comenzar la tercera guerra mundial. Esperemos que esto no haya comenzado la tercera guerra mundial. Ojalá que podamos terminar con este conflicto en Ucrania, porque si no, estamos de verdad en problemas. Una última cuestión para despedir ya esta entrevista y esta conexión desde Reino Unido. Hablábamos antes de la figura de Putin. Hoy hemos sabido que Anatoly Chubais, que ha sido su gran asesor hasta hace nada, en los últimos tiempos, ha decidido huir de Rusia, escapar de Rusia con su familia hacia Turquía y dimitir. ¿Tiene la impresión, usted que ha tanteado para sus novelas tanto el mundo de la geopolítica y del espionaje, tiene la impresión por la información que nos está llegando de que Putin está más solo de lo que pensaba cuando empezó esta guerra? Sí, creo que Putin está en problemas. Mire, este señor que se ha ido del país forma parte de ese lavado de cerebros que ha habido y de muchas huidas. Miles de científicos se están yendo del país. Todo el que se ha podido ir de Rusia se está yendo porque su vida queda destruida por las sanciones. Hay un éxodo de gente, de informáticos, que están abandonando el país. Están intentando salir porque ven que la vida en Rusia se está deteriorando. Los oligarcas. La mayor parte de ellos no están ni siquiera en Rusia y tienen el dinero en bancos occidentales. Pero les van a quitar el dinero, se lo van a congelar, incluso sus yates. Por lo tanto, a su alrededor, Putin tiene a gente que no está satisfecha y está viendo cómo están destruyendo su modo de vida. Parece muy fuerte, ¿verdad? Porque es tan malo, es un asesino. Pero al final nadie es invulnerable. Y si todo el mundo a tu alrededor te da la espalda, al final acabas cayendo. Una última cuestión, por curiosidad. Muchos o algunos de los llamados oligarcas, los millonarios rusos, viven en Europa Occidental, en España hay unos cuantos, en la zona del Mediterráneo, también los hay en su país, en Inglaterra, en Reino Unido. ¿Usted ha hablado con algún ruso que no esté en Rusia y han hablado de esta cuestión? ¿O en este momento es muy difícil hablar con ellos? No he hablado con ningún ruso sobre esto y no creo que quieran hablar conmigo. Yo creo que están sentados en sus grandes mansiones de Londres con las cortinas echadas, esperando que nadie llame a la puerta. Creo que están asustados por qué está ocurriendo y no creo que quieran hablar conmigo o con cualquier otra persona. Les gustaría ser invisibles, creo. Solo piensan en cómo mantener su dinero. Pues la verdad es que para nosotros es siempre un placer hablar con usted, con Ken Follett. Como siempre desde España, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches y muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el tiempo para la entrevista hoy.